26 de agosto de 2024, aquí en España, a 3 días de conocer la sentencia de Daniel Sancho. Tengo que comentar con vosotros unas imágenes de un programa que han hecho una especie de especial sobre el caso Sancho, y cuidado porque van a hablar sobre las armas, entienda, de la defensa de Daniel Sancho y de otra serie de circunstancias alrededor de esta sentencia. Lo vamos a ver juntos, me parece interesante comentarlo, ya conocéis mi opinión. No la voy a repetir constantemente. Yo creo que va a ser condenado a pena de muerte. A mí no me gusta la pena de muerte. Yo le condenaría a cadena perpetua en Tailandia, porque un crimen tan atroz se tiene que cumplir en el país donde lo has realizado. Otra cosa es que, bueno, por circunstancias, robes o tráfico de sustancias son delitos que puedes encauzar a esa persona. Pero en algo tan duro, no lo sé. Yo creo que no. Déjame tu opinión, os pongo las imágenes, estar atentos, van a dar información bastante importante y también vamos a tener que añadir nosotros, porque ya sabéis cómo es la televisión aquí en este país. Atentos. ¿Cuáles son los elementos que en estos momentos pueden complicar la defensa de Daniel Sancho? Bueno, se lo voy a preguntar, si te parece, a Jorge Piedrafita, que es abogado penalista. Lo que tiene por delante es la compra de unos elementos, unos cuchillos, el alquiler de un bungalow que parece que era óptimo para poder perpetrar un crimen y una actitud, ¿no?, que puede llevar a pensar que tenía motivos. ¿Eso puede ser suficiente para fundamentar una premeditación? Sí, la verdad que sí, porque también tenemos que estar en el contexto que en Tailandia no existe la institución del jurado. Los dos abogados que han hablado antes, que además son penalistas experimentados, saben que una cosa es la emoción y otra cosa es la razón. Y aquí, cuando estás ante un juez, tienes que basarte en las pruebas y los hechos. Y yo, de lo que he podido conocer hasta ahora, pues todas las pruebas yo creo que apuntarán a una premeditación. Vaya, resulta que sí, según este abogado penalista, apunta a una premeditación. Oh, sorpresa, y esto parece que sorprende, en Tailandia, mejor dicho, Tailandia no es España, allí tienen sus propias leyes, y si cometes un crimen en su territorio te tienes que adaptar a sus leyes. Oh, qué sorpresa. Y hay pruebas que apuntan directamente a la premeditación. Haber alquilado ese kayak, haber hecho ese cambio de casa, haber comprado tantas bolsas de basura, haber comprado tanto papel de film, son elementos que difícilmente casan con la optimista defensa que dice García Montes de no, fue una defensa propia. El Código Penal tailandés en ese... Es que daros cuenta, compra de cuchillos, sierra, 180 metros de papel film, guante detergente, me parece que Triun dijo unas 180 o 200 bolsas de basura. No cuela, amigo. Es muy similar en español, que dice que para que la defensa propia te tienes que defender de un peligro inminente y no esperado, y aquí, por lo menos, por los hechos que hay, parece ser que Daniel Sancho estaba preparado. Ahora queda la cuestión de ¿le quería quitar la vida o no se la quería quitar? Eso es lo que se ha tenido que probar o no probar en el juicio. José Carlos Fuertes, voy contigo, porque además de ese argumento de la defensa propia, también está el hecho de cómo Daniel Sancho ejecuta el descuartizamiento, ¿no? Parece que, si no lo tenía preparado, desde luego sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Vamos a ver, ¿sabía lo que hacía? Yo creo que sí. Por lo que estamos viendo después de un año, yo recuerdo... ¿Se puede improvisar? Esa es la pregunta. Vamos a ver, yo creo que es muy difícil improvisar un descuartizamiento, un desmembramiento de órganos y hacerlo, en fin, aquí te pillo, aquí te mato, no encaja en el patrón del comportamiento humano. Requiere una preparación, requiere un estado emocional especial, requiere esa frialdad para un ser humano, un ser que estaba ahí, que está yaciente, que ha acabado de morir, empezar a cortarle, a trocearle como si fuera un... Y la excusa barata de, oh no, es que Daniel es cocinero y por eso sabe perfectamente dónde hay que proporcionar esos cortes a un cuerpo. He leído en Twitter un montón de carniceros y chef que dicen que no sabrían ni por dónde empezar con un cuerpo humano y más con los nervios que tiene que llevar eso. ¿No? Entonces, el estado emocional de esta persona, desde luego, o se es una personalidad absolutamente psicopática, que es uno de los puntos que se planteó, frío, calculador, despiadado, egocéntrico, o estamos ante un sujeto que evidentemente tuvo que estar entrenándose, tuvo que estar educándose para hacer lo que llegó a hacer.
Tora, hay una clave de este caso que sigue sin haber visto la luz y es el torso de Edwin Arrieta no ha aparecido todavía, ¿no? No, de hecho es importante Es que es muy casual, no me digáis que no es casualidad que justo no aparezca el torso, que es clave en cualquier autopsia. Es que esto, si lo unes a lo que acabáis de escuchar, que puede que estuviese practicando para el descuartizamiento, también se pudo estar informando de cuál era la parte clave que sí o sí tenía que hacer desaparecer por si le pillaban. Claro. Defensa lo utiliza como si no existe ese torso, nunca se puede determinar la causa de la muerte de Edwin. Lo cierto es que la policía tiene clarísimo cómo murió Edwin, además Dani lo cuenta, hay 2 golpes, un puñetazo con el brazo izquierdo y posteriormente luego se da otro golpe con el lavabo y cae desangrándose. Es cierto que, como te digo, la defensa sí que decía que al no... Pero con el torso se hubiese hecho mucho más fiable y se hubiese encontrado tal vez marcas en el cuerpo o vete tú a saber. No aparecer ese torso, nunca se puede decir que murió a lo mejor por esa puñalada que podría presentar su camiseta. Acuérdate que esa camiseta sí que llegó a aparecer, pero el torso no. Es una parte importante, pero a pesar de que no ha existido y no se ha encontrado en Tailandia, la policía tiene claro cómo murió Edwin Arrieta. Voy con Victoria Trabazo, que es psicóloga forense. Hablaba fuertes Ojo a la psicóloga forense, atentos a lo que dice. del estado emocional de quien perpetra. Veremos si un asesinato, porque eso tiene que dictaminarlo un juez, pero sí reconocido por él un descuartizamiento con una conciencia forense absoluta, ¿no? Sabiendo lo que se está haciendo y ejecutándolo casi con perfección. Alguien que acababa de llegar a Tailandia. ¿Puede esa aparente frialdad jugar en contra de Daniel Sancho en el juicio? En la sentencia, vaya. Bueno, claramente, porque esa frialdad lo que podría ser compatible con esa premeditación. Normalmente entendemos que una premeditación tiene que ver con rasgos psicopáticos de la personalidad. También es cierto que es verdad que esa destreza que puede tener, no tenemos que olvidar que es una persona que se dedica a la cocina. Entonces, podríamos decir que... La excusa barata de la cocina. De verdad, buscad información sobre, en este caso tenéis en Twitter un montón de testimonios que dices, bueno, si es 1 o 2, pueden ser que la hagan aposta para no, lo típico de Twitter. Hay un montón de chefs y de carniceros que dicen que no sabrían ni por dónde empezar con un cuerpo humano, más con los nervios y encima recién asesinado. Que cómo descuartizar, eso sí que sabía hacerlo. Ahora bien, la parte emocional, esa es la cuestión, lo que nos choca a todo el mundo, ¿no? Es bien, hay que pensar que la defensa lo que alega también es que había un cuadro disociativo, es decir, que en ese momento, ante la angustia, hay una disociación que es una defensa que se vive como otra realidad, es decir, la emoción queda aparte, que también podría explicarse. Pero bueno. Tora. Hay un dato importante, fíjate, hablando de este aspecto, cuando Daniel Sancho reconstruye con la policía el escenario de lo que ha sucedido allí, la policía le hace una pregunta muy concreta sobre un cuchillo que además aparece en la mochila que Dani se olvida el día después de haber presuntamente asesinado a Edwin. Con ese cuchillo, Daniel asegura que en un momento en el que intenta descuartizar el cuerpo del colombiano, se pone nervioso, ese cuchillo no está afilado y llega al punto de clavarle ese cuchillo en el ojo. De hecho, esas declaraciones de Daniel Sancho existen, ¿eh? Ese hematoma que aparece en ese globo ocular lo hemos visto en las fotografías del sumario. Por tanto, Daniel está reconociendo en todo momento que tenía intención de hacer daño al menos al cuerpo de Edwin. Ese estado a lo mejor emocional totalmente disociado, pero que realmente estaba tan ofuscado que utilizó un cuchillo no afilado para clavárselo directamente en el ojo, y esto aparece en el sumario y se cuenta también durante el juicio. Fuertes, ¿hasta qué punto la autopsia sin torso es una autopsia que da información suficiente para una sentencia? Da mucha información, y lo que pasa es que no la da totalmente como tendríamos con el torso, ¿no? Y lo que están diciendo es muy razonable, es decir, la defensa, falta una parte fundamental. Hay elementos que a lo mejor en España, si esto ocurriera, pues cuestionarían mucho más la decisión del juzgado, ¿no? Del juez. Pero yo quiero hacer hincapié en un aspecto. O sea, esto de la disociación, ¿no hay ningún informe forense previo? No tenemos ningún dato de que este señor se le haya pasado, porque, claro, hablar de un estado disociado, que sería una prueba fundamental en la defensa, que explicaría en gran medida lo que ha ocurrido. ¿Es una especie de enajenación mental transitoria? Básicamente está dando a entender que se lo han sacado de la manga. No, que es que tenía un estado disociativo. Ya está, estaba disociado.
cuando las dos anteriores declaraciones a Daniel Sancho, antes de tener a su equipo legal, no había ahí disociación. Dijo claramente que lo planeó. O algo por el estilo. Vamos a para decir, que yo esto es lo un entienda. síntoma desde puede aparecer desde la esquizofrenia, pasando por la histeria, trastornos de O personalidad. sea, que está asociado a una patología. En principio, las disociaciones no son... Hombre, si estamos ante una situación de máximo estrés, cualquier persona puede entrar en un estado de disociación. Esto teóricamente. Yo en mis años bastantes, 40, de experiencia como psiquiatra clínico, yo no lo he visto nunca. Y como psiquiatra forense tampoco. Yo no he visto estas disociaciones. Estoy escuchando los años de experiencia de este señor, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Y dice que en su carrera no lo ha visto ni se le espera. Tan intensas en las que la persona es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uno es el que actúa y otro es el espectador. Yo personalmente no lo he visto. Seguro que habrá algún compañero que dirá, pues mira, yo tengo esta experiencia. Entonces, ahora lo que, insisto, no hay ningún informe psicológico forense, no hay ninguna valoración psiquiátrica cuando es un elemento nuclear de esta defensa. Victoria, ¿existe ese informe? ¿Hay algún informe respecto a Daniel Vamos a ver, Sancho? yo tengo entendido que sí que es verdad que la defensa lo que ha realizado es un informe criminológico, no tanto de él, pero sí de No, te está preguntando de la disociación, psicológico. posibles explicaciones. Y en esas posibles explicaciones alegan esa respuesta disociativa, que sí que es verdad que en situaciones... la respuesta disociativa realmente suele darse muchas veces como una defensa ante una situación traumática. Es muy habitual, por ejemplo, en menores cuando sufren un abuso sexual. En adultos suele darse o bien porque ya hay un historial que habría presentado seguramente una sintomatología previa y seguramente si existiese la defensa habría sacado ese historial de Daniel, pero si no puede ser en una situación de altísimo estrés, como, digamos que el cerebro es como que necesita desconectar de esa realidad porque esa realidad le está produciendo una angustia intolerable. Entonces es Claro. ese mecanismo de defensa. Solo una cosa, fíjate, el que no exista el informe psiquiátrico forense yo creo que es un elemento muy negativo. Psicológico-psiquiátrico, es decir, que dos expertos en psiquiatría y psicología son los competentes. Los criminólogos pueden hablar de muchas cosas y yo, en fin, pertenezco en cierta Aquí le está dando un palito a Balfagón y a Chipirrás con sus informes. Que sí, que criminólogo, pero que es que aquí hay más cosas. manera el comité de expertos del Colegio de Madrid, de psicólogos, de criminólogos, pero cuidado, estamos hablando de un trastorno, enfermedad, anomalía o alteración y de esos son competentes los que lo son. Bueno, ese es uno de los argumentos de la defensa de Daniel Sancho, obviamente que trabajan con todos los argumentos posibles para minimizar la condena a la que se enfrenta una persona que ha confesado. Eso también es cierto, están haciendo su trabajo. En este canal lo hemos dicho desde el principio, es normal. Otra cosa es que lo critiquemos, pero porque es que, bueno, está muy claro todo, por lo menos así lo veo yo, pero es verdad que es su trabajo. Además, que ha confesado por lo menos el descuartizamiento. Vamos a volver un poco a la cronología de los hechos, Torá, porque... Vale, aquí voy a dejarlo. Esto posiblemente os saque otro vídeo porque está interesante. Si os ha gustado, botón de like, dejadme vuestras impresiones en la caja de comentarios, daros las gracias por el apoyo diario, mandaros un beso enorme y un saludito.